Don Miguel, muy buenos días y muchas gracias por estar aquí en los estudios de B más TV en esta edición sábado. Gracias por la gentil invitación. Cuéntenos, estamos ya con los días encima, estamos, si se puede decir, en conteo regresivo. ¿Cómo va el ambiente electoral? Copado por las denuncias que no permiten que los candidatos se expongan planes. Sí, estamos en una coyuntura política y electoral muy compleja, porque venimos de tener un nuevo presidente de la República. Hay expectativa en la población respecto al Consejo de Ministros, hay quienes van a juramentar, bueno, van a pedir el voto de confianza ahorita hasta 30 días, que es lo que establece la Constitución. Y hay críticas, evidentemente, de la población y los políticos respecto al Consejo de Ministros, ¿no? Inicialmente se pensaba que el señor Hernando de Soto iba a tener, digamos, el premierato, iba a garantizar cierto espacio técnico, objetivo, prudente, de corto plazo para asegurar una transición tranquila. Pero de la noche a la mañana hubo un cambio abrupto y se demostró pues, que evidentemente el señor Cerrón tiene el control total del gabinete. Entonces estamos frente a una bancada cerronista, producto de la pugna política entre Renovación y Fuerza Popular, quienes al parecer no están pensando en la estabilidad política del país, en la seguridad ciudadana, en las muertes que están pasando recientemente producto del poco control o pérdida de control que tiene el Estado respecto al manejo del crimen organizado, y han preferido pues entrar en una pugna política para ver quién tiene el control del Estado. Y ahí también está Alianza para el Progreso con los ministros que tiene, porque salió el señor Acuña a decir que él prefería que se mantuvieran algunos ministros que, claro, él puso con el gobierno de Gerí. Y estamos frente a una coalición de 4 partidos que parece que no están pensando en el país, están pensando en qué provecho le sacan a la administración pública en estos cortos meses y cómo sacan réditos políticos, ¿no? Eso cambia el escenario electoral, evidentemente, pero también hace que la población se dé cuenta de esto, ¿no? El conflicto entre 2 partidos y la coalición de 4 para repartirse, una repartija literalmente el Estado, tiene que servir para que la población se dé cuenta que hay partidos que evidentemente ya han colapsado, que no tienen mayor espacio político, que no están pensando en los problemas más importantes de la población y que más allá de ello están pensando en cómo continúan manteniéndose en el poder. Y hay 3 ejemplos claros de que esto es el reflejo de ello. Primero, la reforma constitucional, que creó un Senado todopoderoso que con 30 personas va a literalmente decir el destino del país, ¿no? Pero es una Cámara de Diputados que puede ser disuelta totalmente y un Senado que no puede ser disuelto. Otro escenario es el control de los ministerios. Muchos exministros del gobierno anterior hoy son candidatos de un partido político, ¿no? Pese a todas las denuncias y mala gestión que han tenido. Y lo tercero es que no hay un debate sano de propuestas políticas, que es lo que quiere la población. La coyuntura nos está llevando a debatir temas del presidente y sus ministros. Pareciera que este escenario ha sido creado a propósito para poder evitar que los candidatos presidenciales puedan plantear propuestas de gobierno y generar un debate sano, que es lo que la prensa quiere. Y es un efecto distractor preocupante porque, como tú dices, en unos 45 días casi vamos a elegir presidente de la República. La población tiene que reflexionar a quién vamos a elegir en 5 años o seguiremos cambiando presidentes cada 2 años o cada año. Y en este caso, por ejemplo, centrándonos un poco en las últimas encuestas, hasta enero, José Williams, quien es el candidato presidencial de Avanza País, no aparecía en las encuestas, estaba en otros. Ahora, digamos, en la quincena, hasta la quincena de febrero, Williams aparece con un 2%. Actualmente está ascendiendo en la última semana de febrero, según esta última encuesta también, está ya en 3%. Pero dada la cercanía al 12 de abril, digamos, si hacemos sumas de cómo está subiendo, Williams tampoco alcanzaría pasar a la segunda vuelta. ¿Cuál es la estrategia que van a aplicar ustedes en estos últimos días? Porque ya prácticamente estamos a 45 días. Efectivamente, en principio las encuestas son las fotografías del momento, ¿no? Entonces, nosotros creemos que definitivamente sí vamos a pasar a la segunda vuelta. William Zapata ha empezado hace poco una campaña, en realidad ya ha crecido bastante para estar poco tiempo en campaña. Ha estado viajando al interior del país hace 2 semanas aproximadamente, visitando cada localidad con los comités y los candidatos de los partidos políticos para llevar 3 mensajes claros a la población. En principio, nosotros tenemos las manos limpias
honestidad y compromiso con el Perú. En segundo lugar, tenemos un plan de gobierno que es considerado por los analistas como el segundo plan de gobierno mejor que han presentado los partidos políticos los 39. En tercer lugar, hemos demostrado un compromiso objetivo y democrático con la estabilidad del país durante todos estos meses. El general William Zapata es un héroe nacional, no es un corrupto, no es un hombre que tenga las manos manchadas. Está demostrando en cada provincia que existe un compromiso, que existe un valor. Nos ha criticado ese tema, por ejemplo, de que ¿por qué tantos partidos de derecha? Es que nosotros no somos la derecha tradicional, y que eso quede claro. La derecha tradicional y conservadora es aquella que está hoy pugnando va a ver cómo se reparte el Estado con el actual presidente Balcázar. Renovación, Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Podemos Perú. Esos partidos que se dicen de derecha hoy lo que son partidos tradicionales que están repartiendo el poder. Nosotros estamos en esa bolsa. Por ejemplo, nadie puede negar, digamos, la personalidad y, digamos, la labor que ha hecho Williams como militar, ¿no es cierto? Héroe del Chavín de Huántar. Pero también hay algo ahí, por ejemplo, que a entender de algunos analistas tendría un techo porque es actualmente congresista. Y como actualmente congresista, la población siente un rechazo enorme frente al Congreso. ¿Eso no le va a afectar en los próximos días? Bueno, hay que hacer una diferenciación en este escenario. Avanza País no es una bancada numerosa, es una bancada muy reducida, producto del proceso electoral que tuvimos. ¿Okay? En segundo lugar, William Zapata, en toda su conducta como legislador, como orador y como fiscalizador, ha demostrado siempre transparencia y honestidad. Igual que Adriana Tudela, igual que Cabero, son gente honesta que en todo momento, y creo que nadie puede dudar de su honestidad, su transparencia y sobre todo decir la verdad. Más allá que a alguien le guste o no le pueda gustar. Eso es una característica propia de Avanza País. En segundo lugar, si bien es cierto que es un político actualmente, un congresista de la República, debe entenderse que para dirigir un Estado hay que tener experiencia política. ¿Y a qué me refiero con eso? Cuando se gobierna un Estado, no se gobierna solo, se gobierna con las demás fuerzas políticas, considerando además el escenario político que tiene nuestro país. Los presidentes no tienen mayorías en los parlamentos. Y para poder manejar el escenario hay que tener capacidad de negociación, capacidad de diálogo, capacidad de consenso. Y eso se aprende y se consigue en el Congreso de la República, debatiendo literalmente con las demás fuerzas políticas, porque son las mismas fuerzas que están participando en este escenario. Yo creo que el ser parlamentario es un valor agregado para entender cómo es el escenario político real. Es más bien complicado cuando alguien que nunca ha estado metido en política y por primera vez entra, no sabe ni siquiera cómo se mueve el escenario político. Ese es un gran problema. Decir a alguien que nunca estuvo en política, usted va a ser presidente. Oye, pero usted sabe que, por ejemplo, no va a tener mayoría en el Parlamento, uno. ¿Sabe usted que va a depender de la decisión de otras fuerzas políticas? ¿Sabe usted cómo se mueve el tablero electoral? Son temas que en realidad pasan factura. ¿Y cómo pasan factura? Cuando, por ejemplo, tienes que escoger un Consejo de Ministros. Cuando tienes que pedir la confianza del gabinete. Entonces yo veo muchos candidatos que van solos, se presentan, pero no se gobierna con 3 o 4 personas. Se gobierna con cerca de 24 o 25 ministros, con más de 1.000 funcionarios a nivel nacional. Entonces, gobernar un país no es tan fácil como decir, voy yo solo y después no sé ni siquiera quién nombre ministro. A ver, candidato, hay un temita que se nos está pasando. William, candidato presidencial de Avanza País, ha sido presidente de la mesa directiva del Congreso, ¿ok? No ha podido hacer nada para evitar, por ejemplo, la dimensión laboral y de beneficios económicos que tiene el interior del Congreso de la República. Te agradezco la pregunta. Aquí hay 3 temas puntuales. Todos los beneficios económicos que tiene el Congreso y sus trabajadores en particular dependen de la labor que el sindicato de trabajadores del Congreso ha realizado. Por ejemplo, se habla que los congresistas reciben bonos. Eso es falso. Ningún congresista recibe bono, lo reciben los trabajadores del Congreso de la República y lo han recibido a propósito de que los 2 sindicatos que tiene el Congreso a través de pactos colectivos han presionado para poder tener beneficios laborales como tenían otros sindicatos de otros pliegos del Estado. Eso es 1. 2. El gobierno del Congreso no es el gobierno necesariamente de una sola persona. La mesa directiva le integran junto al presidente 3 vicepresidentes. Y cada vicepresidente tiene una tarea administrativa también dentro del Congreso de la República. No es que gobierne solo, a diferencia, evidentemente, de Fuerza Popular, que en el 2016 tuvo el control total del Congreso.
A él le diría así, cada decisión administrativa es tu responsabilidad absoluta porque tenías el control total. En este caso no. Un parlamento fraccionado como lo hemos tenido con una bancada no muy amplia como la de Avanza País, tenían necesariamente que subir con otras bancadas para poder asumir esa representación. Y se le eligió al señor Williams porque tenía esos valores, esas condiciones morales y éticas para conducir el Congreso. Él llegó además con un presupuesto que ya había sido aprobado por la mesa anterior, a ejecutarlo durante ese proceso. Bien, en un proceso en que además se debatía el tema de la bicameralidad. Entonces, recordemos que como en toda administración pública, los presupuestos son aprobados previamente por la mesa anterior en este caso, y además, de alguna u otra manera, tiene proyectos o licitaciones o compras o pagos que hace el Estado que forman parte también de algunos errores de anteriores administraciones. Por ejemplo, había cuando se cerró el Congreso, hubieron demandas laborales de trabajadores del Congreso que han tenido que ser pagadas por mandato judicial, porque esos señores durante 20 años hicieron un juicio al Estado, al Congreso cuando cerró Fujimori el Congreso, ¿usted recuerda? Entonces los trabajadores que fueron despedidos demandaron al Congreso de la República. Durante 20 años siguieron su juicio, ganaron el juicio en última instancia y el Poder Judicial le dijo al Congreso, ejecute, pague la indemnización de los trabajadores. Entonces el Congreso ha tenido en realidad muchos temas administrativos que han tenido que ver con que sus presidentes asuman esa responsabilidad por mandato de la ley. Y evidentemente es un tema que a veces no se ve, ¿no? Ese es el tema laboral, lo entiendo perfectamente. Oiga, pero ¿y el trabajo parlamentario? Las comisiones parlamentarias, que en verdad es un caldero de generación de puestos de trabajo y pago de favores políticos. Qué buena pregunta. La creación de comisiones o la supresión de ellas depende de un acto político concreto, la reforma del reglamento del Congreso de la República. Las comisiones ordinarias son creadas por el reglamento, por los congresistas. Entonces, proponer la reducción de comisiones o el aumento implica que el Pleno vote la modificatoria del reglamento del Congreso para poder reducir comisiones o aumentarlas. Y considerando el escenario fraccionado, difícilmente Avanza País hubiera podido reducir comisiones como lo planteamos hoy. Reducir comisiones. Para reducir comisiones, el primer acto importante es modificar el reglamento del Congreso de la República. Y para modificarlo necesitas mayoría. Porque las demás fuerzas políticas dicen, no, porque vas a reducir, entonces ¿dónde voy yo? Ese es un gran problema. Cuando hay, digamos, gobiernos que no tienen mayorías, hay cambios que no se pueden hacer. Estás a merced del consenso que pueda haber. Y más de una vez lo hemos dicho. Es más, Avanza País también ha apostado por el tema de la desaparición de las leyes declarativas, por la aparición de mecanismos de control normativo, como lo planteó Cabero en su momento cuando planteó la reforma del reglamento. Pero lamentablemente no hay consenso, porque las demás agrupaciones no quieren reducir comisiones, no quieren crear mecanismos de control, y eso sí pues limita el trabajo de un presidente, ¿no? Claro, lamentablemente en el tema del Congreso de la República, para lo bueno y para lo malo, no es responsabilidad de nadie, porque la responsabilidad es de todos y de nadie a la vez, ¿no es cierto? Vamos a hablar un poquito ya abocándonos un poco al tema del plan de gobierno de Avanza País. Por ejemplo, Williams es un general reconocido, ha estado 5 años en el Congreso de la República, actualmente candidato presidencial. ¿Qué plantea en el tema de seguridad ciudadana? Seguridad ciudadana es lo más picante ahorita. Hay 3 temas que él ha planteado en el plan de gobierno que puede la población tranquilamente acceder ahí a través de Jurado Nacional de Elecciones. En el tema de las reformas estructurales, se plantea una reforma en el sistema de justicia, una reforma en el sistema policial. En la estructura policial se plantea retomar nuevamente lo que antes teníamos, que era la Policía de Investigaciones, pero como, digamos, una Policía Nacional que se ocupe de ese tema, y crear una Guardia Nacional, que es la que se encarga de la seguridad en las calles. Es una estrategia establecida y preparada por el equipo técnico de gobierno del candidato José Williams, nuestro candidato a presidente, que va a ser expuesto, fue expuesto además en un momento, para poder establecer cuál es la estrategia que se plantea. Más inteligencia, más recursos para la policía, reestructuración. En el sistema de justicia, tratar de, evidentemente, modificar algunas normas que no están funcionando a la fecha y que merecen una reforma, ¿no? El sistema de justicia tiene, por ejemplo, jueces supernumerarios que no deberían existir. Tiene, por ejemplo, trámites burocráticos dentro que demoran un proceso. Es más, un fiscal suelta rápidamente a un delincuente y no lo retiene porque hay una reforma que dice que no lo puede tener más de 24 o 48 horas. Cuando evidentemente a veces el sistema de justicia y la investigación demora. Lamentablemente este Congreso, con algunas propuestas, lo que ha hecho de alguna otra manera, quizás queriendo mejorar algo,
que algunas funciones de investigación pasen a la policía y se le quiten a la fiscalía. Entonces hay reformas que hay que hacer. Entonces él ha planteado en el tema de la policía, en principio, tratar de crear una Guardia Nacional y una Policía Nacional que haga investigación. Nos falta inteligencia, investigación, porque la dotación económica del equipamiento sí es importante, pero también, fíjate lo que él mencionó en un momento, cómo manejar también el equipamiento de la policía. Yo he sido crítico de algunos temas de hace, creo que más de un año lo decía, que tenemos una pésima distribución de los recursos. En más de oportunidades se ha hecho, por ejemplo, que ¿por qué un general del ejército, de la Fuerza Aérea o de la policía en particular tenga que recibir un carro de alta gama solo por el hecho de ser general? ¿No? Cuando necesitamos patrulleros, hay patrulleros que no funcionan. ¿Por qué tiene que tener un general una pistola de alta gama, una Pietro Beretta, un sofisticada, una más sofisticada, cuando el policía que esté en la calle tiene un revólver de 6 tiros? ¿No? ¿Por qué tienen que tener tantos beneficios cuando nuestro problema real es dotar a la policía que esté en la calle, en la parte operativa, de mayores recursos? ¿No? Por otra parte, existe una reforma estructural ahí, porque evidentemente si tú vas a las escuelas de policía, te das cuenta que incluso la propia infraestructura de la policía no es acorde. El policía, y es triste verlo, cuando van ingresando a las escuelas oficiales, tú ves que todos desfilan llevando su balde, trapeadores, jabón, como si no tuviera el Estado para comprar algo tan elemental. No, sí tiene. Es más, sí tiene, el Estado le provee. Lo que pasa es que dentro de la institución policial, lamentablemente, pues se lo roba, ¿no? Porque esa es la palabra exacta, ¿no? Se lo roba. Eso es algo que mella la moral, mella el espíritu de un policía que llega a una escuela a formarse, joven, salido del colegio probablemente con el mejor ánimo de prestar servicio a la patria, de formarse, de llevar una vida decorosa, pero se enfrenta a una realidad en la cual usted va a las escuelas oficiales y no hay siquiera un lugar donde bañarse, no hay agua, no hay cómo limpiar, y tú haces una pregunta importante: ¿dónde está el recurso del Estado? ¿No? Entonces, sin embargo, tenemos un candidato que es de APP, que ha sido ministro de Interior y que hoy está postulando a senador. Habría que preguntarle qué cosa ha hecho por mejorar la infraestructura y el equipamiento de las escuelas a nivel nacional, ¿no? Ahí definitivamente pasamos por un término, institucionalidad. Totalmente quebrada. Y no solamente es la institución policial, sino son todas las instituciones del Estado que pasan un grave problema llamado moral. ¿Ok? Pero quiero retomar un poquito lo que veníamos conversando con el candidato de Avanza País, el candidato de Avanza País. ¿Cuánto afecta que en un proceso electoral ganas las elecciones, pero no tienes mayoría parlamentaria? Y toco el ejemplo, por ejemplo, de el gobierno electo de PPK, que ganó las elecciones, pero no tuvo mayoría parlamentaria. Y creo que ahí se iniciaron los grandes conflictos políticos que hasta ahora pasamos factura. A ver, qué interesante tratar un tema que como politólogo sí lo voy a explicar. Cuando se hizo la reforma del sistema de partidos, con la famosa comisión de notables que creó Vizcarra, lo que se creía es que el sistema de partidos y la ley tratara de, en principio, reducir el número de partidos y tratar de crear un sistema de partidos que el Perú no tiene, porque tenemos un sistema de partidos, con propuestas políticas que tengan cierto contenido programático, ideológico, muy ordenado. Pero eso no se dio, tenemos 39 agrupaciones. Se bajó la valla y se permitió que más personas crearan organizaciones políticas. ¿Cuál es el tema político en este escenario? Fortalece lo que tú has mencionado. Es decir, vamos a ser siempre un presidente que nunca va a tener una mayoría parlamentaria, porque tiene 39 organizaciones que postulan. O sea, la gente se muere por tener poder. No le importa el país. Sus programas se parecen todititos, pero todos quieren participar. Entonces no va a haber ningún presidente que tenga mayoría. Eso que quede claro, tampoco va a tener mayoría. En estas elecciones tampoco va a tener mayoría. Hay mucha dispersión. Porque además tiene 2 cámaras. Tienes el Senado y tienes la Cámara de Diputados. Y además has creado un Senado, porque ha sido diseñado adrede y manejado por Fuerza Popular y demás grupos, para que tenga mayoría con 30. Ojo. Entonces, tú puedes disolver una Cámara de Diputados, sin importar quién sea, porque si se enfrentan al presidente, lo disuelves, pero tú no tocas al Senado. El Senado no se puede disolver. Un candado se han puesto. Se han puesto un candado adrede. Fíjate, la población en el 2018, cuando fue un referéndum, lo que dijo es no a la bicameralidad. El Congreso le dio igual, aprobó la bicameralidad.
Hay un informe de la Comisión de Venecia del año 2024, cuando se hizo la reforma del Parlamento chileno, que dice claramente que más allá de si un Parlamento es bicameral o unicameral, lo importante es que sepa sus funciones y las cumpla, que haya voluntad política. Pero en este caso usted solamente le indaga la responsabilidad a Fuerza Popular y los otros partidos políticos. No. Esto es hay una responsabilidad conjunta, claro, con discrepancias y todo lo que pueda haber. Cuando se planteó ir a una bicameralidad y se inició el debate con las propuestas legislativas, no se hicieron las reformas constitucionales que debieron hacerse porque en la Comisión de Constitución no hubieron consensos. ¿No? Por ejemplo, establecer un mecanismo para que la Cámara de Diputados con la Cámara de Senadores pueda resolver controversias, como existe en todos los parlamentos latinoamericanos, donde hay bicameralidad, como existía en el Perú con la Constitución del 79, que cuando había conflictos entre ambas cámaras se establecía un mecanismo de votación por 2/3 para que las votaciones resolvieran el conflicto a través de una comisión. Pero eso no se dio. ¿Y esto se puede solucionar en los próximos 5 años? Es decir, en el nuevo Senado, en la nueva Cámara de Diputados. Es bien complicada porque la última palabra tiene el Senado. Recuerden que incluso al senador no le da la facultad legislativa. O sea, el senador no tiene facultad para dar leyes. Por ejemplo, cuando todos, tendría que darla, ¿no? Claro, todos mencionan, por ejemplo, de que todos los partidos políticos con quienes hemos estado conversando, tiene que haber, digamos, ¿cómo le decían? El cruce de muerte cruzada, ¿no? Piden la vacancia del presidente, el presidente se va, pero también se va el Congreso. A ver, yo lo que creo que sí debe haber es que, si el presidente de la República es vacado, que no creo que en este proceso se dé, porque la idea de este sistema es casi no vacar al presidente, es que si el presidente, si diputados es disuelto, senadores sea disuelto en la mitad. ¿Por qué razón? Porque la nueva representación no va a tener la misma proporcionalidad política que la que se fue. Podría tener mayoritariamente apoyo del presidente. Entonces, si pone que todo diputado supere en mayoría digamos a la oposición y tenga del lado al presidente, tienes un Senado que es en contra de él. Entonces tienes que crear un mecanismo para que el Senado también se reestructure, porque la decisión final la toma el Senado, no diputados. Sí, entonces es un engaña muchacho. Cuando te dicen vamos a disolver la Cámara de Diputados para resolver la controversia, no señor, la decisión es arriba, no es en diputados. Entonces nos están engañando con ese tema. Tiene que haber una reforma en ese sentido y esperemos que los senadores que entren lo entiendan. Oiga, candidato, yo lo escucho a usted y de verdad que el panorama político es desolador, ¿eh? Hay que entenderlo, de verdad, nuestro público tiene que poner en valor lo que Miguel Ibarra, candidato a diputado por Avanza País, nos está diciendo, y yo lo escucho, de verdad, las preguntas de José, la respuesta de usted. Oiga, el panorama político del país para los próximos años es desolador. ¿Cómo se van a poner de acuerdo si ahora, que están en plena campaña electoral, están pero a sable abierto? Es más, fíjese, hay un tema tan importante. Cuando se diseñó el sistema bicameral y Avanza País era incisivo en mejorar estos cambios, o sea, tiene que haber mecanismo, tiene que haber renovación por tercios, tiene que haber cambios, eso no pasó, no lo aceptaron. Los que estaban manejando la mesa dijeron, no, tiene que manejarse de esa forma. ¿Y qué es lo que pasa? Tenemos un Senado que va a elegir al Tribunal Constitucional, al defensor del pueblo. Va a ratificar al presidente del Banco Central de Reserva. Entonces, son funciones muy específicas, además de aprobar las leyes en última instancia. Sin embargo, no les crea un mecanismo para poder resolver controversias ahí con diputados. He leído en alguna parte que este sistema bicameral que rige a partir de julio 2026 es único. Sí. No hay. Entonces, oiga, de verdad que es espectacular esto. A ver, yo soy especialista en derecho parlamentario. He estudiado en Europa, en Sudamérica, conozco casi todos los parlamentos sudamericanos, me conocen los oficiales mayores y los congresistas de algunos países porque he debatido con ellos. En el mundo académico, soy catedrático universitario en posgrado, dirijo la única y primera maestría en Derecho Parlamentario del Perú. No voy a decir la universidad, pero no sé publicidad. Pero en estos años, cuando hemos estado en la Complutense de Madrid, cuando hemos estado en Colombia, en Chile, la gente dice, oye, ¿cómo el Perú ha diseñado este modelo? ¿De dónde lo ha sacado? Por Dios, porque no existe en otra parte del mundo. ¿Cómo se les ocurre a usted generar este nivel de controversia? ¿No? Es la angurria de los partidos políticos. Totalmente de acuerdo. ¿No? Totalmente de acuerdo. Don Miguel, le agradecemos mucho por estar aquí en BMAX TV. Vamos a seguir seguramente conversando más adelante porque los temas no se agotan, el tema político. Gracias, le pedimos 30 segundos para que usted se dirija a nuestro público y le comenten por qué tienen que votar por usted.
Bien, yo quiero dirigirme a las madres de familia de las ollas comunes a quienes he visitado, a los centros poblados de San Juan de Lurigancho, para decirle que igual que ustedes estoy indignado de la forma como se conduce la clase política hoy. Nosotros somos gente nueva, nunca hemos participado en política, es la primera vez que lo hacemos. Y estamos igual que ustedes indignados y queremos un cambio. Pero el cambio no se va a poder dar si no estamos de la mano trabajando todos juntos para cambiar el futuro de este país. Yo los invito a confiar por el general José William Zapata, un héroe nacional, un hombre transparente y con las manos limpias como nosotros, y votar marcando el tren de Avanza País y para diputado por Miguel Ibarra escribiendo el número 16. Muy bien, don Miguel Ibarra, muchísimas gracias por su participación, la mejor de la suerte. Seguramente que en las siguientes ediciones vamos a seguir conversando con usted. Me parece preocupante lo que nos ha dicho, ¿eh? Preocupante. Nos vamos a una pausa y estamos retornando.